Creo que presentarlo como bueno y malo siempre tiene problemáticas. Empezando por un detalle. eh, los desarrollos económicos no siempre se reflejan, al menos en el corto plazo, en la sociedad. El caso más famoso es el de los BRICS. BRICS fue una palabra que se utilizó en la década pasada para mencionar a un grupo de países, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, quienes iban en un desarrollo económico muy fuerte a partir de productos internos, generaron un nivel de crecimiento alto y sin embargo no llegó fuertemente a las capas sociales e incluso algunos de esos países dieron un giro en sus políticas, digamos que podían, no es el caso de China porque ahí no es cuestionable la política de Xi Jinping, pero sí es como pasó en el caso de Brasil, pasó en el caso de Rusia, ha sido altamente cuestionado, pero tampoco es que puedan quitarle la dupla Medved Putin con facilidad, etcétera. Entonces, primero señalar que el desarrollo económico que ha tenido es fuerte, es por un lado, primero digno de ser revisado. Segundo, el caso de lo que sucedió con Bolivia, además tiene que ver con el crecimiento tradicional que se establece en la clase media. Clase media, es, como te decía, es un fenómeno complicado de analizar, Ok. porque además tienden a ser gustosos de la estabilización. No obstante, la estabilización es un fenómeno social complejo. Implica que hay una gran cantidad de la población que se mantiene en un nivel de servicios, de ganancias, de prácticas de vida, que desea mantenerse y que incluso crecer. Sin embargo, el crecimiento, y es uno de los grandes mitos del liberalismo contemporáneo, es que el crecimiento es ilimitado, tiene ciertos rubros, y además pues no puede ser alcanzable para todos. Además el presupuesto, tanto la política es una cuestión como una cobija, no siempre alcanza para todos y eso descobija a unos u otros. En el caso de una democracia como lo que se tenía en Bolivia, Ujú. además aderezalo con que se trata de una democracia donde el gobernante en turno ya llevaba muchos periodos en el poder fuera de lo que establecía las condiciones políticas y jurídicas del marco boliviano. Luego, decir que fue bueno o malo se vuelve sumamente complicado porque no hay parámetros reales con cuáles decidirlo. Porque si bien Ujú. favorece a ciertos grupos y es la bandera con la que Evo llegó, particularmente los grupos indigenistas, no atendió a todos, no de la manera que se debería, porque es imposible lograrlo, ¿no? En tan poco periodo, una deuda que tiene que ver siglos. Por otro lado, también desatiende a grupos eh, de las clases altas, quienes además tienen fuertes nexos con los grupos políticos, militares, y eso evidentemente implica un desgaste fuerte para ambos bandos. Por un lado, una Ok. población que no logra ser atendida pese al alto nivel de desarrollo, que no sé, que habría que ver bien las cifras de dónde están puestas, ¿no? De todas Ok. maneras. Y dos, que además esto implica en unas prácticas socialdemócratas descobijar a otras clases que además viven con un fuerte resentimiento y que además tienen una alta capacidad de respuesta política, incluso bélica. Ok, lo compararía entonces, ¿cree que esta situación se dé entonces con Andrés Manuel? Aparentemente no va a haber reelección, Ajá. pero ¿cómo cree que su partido sufra como decaída? Pues mira, la verdad es que creo que son casos diferentes. Digo, el caso más fuerte es lo que Ursúa señalaba respecto a Romo. Ujú. Romo es un miembro de las clases fuertes económicamente, el consejo asesor de Andrés Manuel, que incluye a Bayeres, incluye a Larrea, incluye a Slim, incluye a este Salinas Pliego, de quien incluso tiene una cercanía muy fuerte a Andrés Manuel, porque además su secretario de Educación es un personaje cercanísimo a Salinas Pliego. Y además, parte de las propuestas de Andrés Manuel es no subir impuestos. Entonces, no tengo la creencia de que vaya por ahí. Creo que el discurso actual de la oposición, especialmente la que es más cercana a la democracia cristiana o la que está más en desbandada, tipo lo que se realiza en el Frente Nacional por la Familia, ha Ujú. inflado esa estrategia señalando que es un presidente de fuerte influencia socialdemócrata. Creo que lo hacen tanto que está pensando en que el gasto público sea eficiente entre la población, sin embargo no lo hace y Ujú. creo que no es un presidente de socialdemocracia fuerte en ese sentido, Mm. como lo podrían ser el caso de Evo, como podría haber otros casos en América Latina, Ujú. porque una de sus estrategias es adelgazar la estructura del Estado cada vez más y más. Al contrario, más bien hay cada vez menos personal que trabaja en el Estado y que por lo mismo no
es un Estado tan fuerte, más bien un Estado adelgazado, como pensarían las cúpulas empresariales, y por otro lado, no está pensando en ningún caso en poner impuestos graduales, progresivos, es decir, no está pensando en dar impuestos a los más ricos, poner más impuestos a los más ricos, sino al contrario, la más única promesa es corrupción, evitar la corrupción, eficientar el gasto público. Y creo que son dos fenómenos que no pueden funcionar, pero que al menos en términos de campaña le quedaban muy bien. Ahora ya en términos de programa de gobierno, no sé si sean tan verídicos y por eso mismo tampoco sé si tengan cercanía con programas realmente socialdemócratas como los que se viven en otros países, viven o vivieron en otros países. ¿Verdad? Con el caso de Bolivia. Creo que primero sería óptimo empezar a identificar qué función tiene la posverdad en el mundo actual, que además creo que es un fenómeno que ha crecido de manera exponencial a partir de la aparición de las redes sociales, por lo que esto implica. La posverdad casi siempre es el manejo propagandístico de ciertos hechos, de la manifestación de ciertos hechos, con un tinte primeramente que afecta directamente a lo emotivo. Por eso muchas de las noticias que llegan te sorprenden, te afectan, incluso consideras que tienen un carácter de me urge atender esa situación. Y dos, siempre tienen un fenómeno de, en tanto está afectando lo emotivo, un giro distorsionador en cierta medida de ello. Si bien son hechos que están ahí, tú les vas haciendo una perspectiva señalando de a partir de eso te van a afectar. Creo que en el caso latinoamericano tiene un sentido muy específico porque somos una sociedad altamente influenciada por el caso de las noticias. Por ejemplo, Brasil es uno de los países que tiene más WhatsApp del mundo. Por lo mismo, no es el único, evidentemente, pero si lo pones a ver entre su población y además gente que está comunicado a través de ese tipo de medios, se vuelve sumamente importante entender cómo funcionan las estrategias de posverdad en dichos contextos. Otro, creo que se podría ver en diferentes casos latinoamericanos, donde además tenemos una prensa sumamente ideologizada y favorecedora de los grupos hegemónicos. Digo, en el caso mexicano podemos verlo en la prensa, de que todavía el programa más visto en la televisión mexicana sea La Rosa de Guadalupe. Eso habla de que todavía tenemos un público que tiene una condición sumamente apta para las noticias emotivas y que además no tiene mucha dificultad en aceptar esa situación. Me parece que el caso mexicano no es altísimamente extraño, creo que se puede leer en varios análogos. Colombia, donde también hay una producción de productos del corazón, donde también hay una serie de grupos noticiosos muy tirados a cierto grupo. Argentina, donde aparece el grupo Clarín, donde además jalan con ciertos grupos políticos. Entonces no me parece en lo más mínimo extraño la aparición de que las estrategias de posverdad tengan una fuerte raigambre en el caso latinoamericano. Al contrario, me parece que explican muy bien la situación de creencias y de tendencia social que va manteniendo los pueblos en nuestra América Latina. Okay. Déjenme esto. Igual algo así como Andrés Manuel sea el primer presidente de izquierda, algo así. Es como una rifa del tigre. Sí. O sea, llegan con la bandera del grupo indigenista al cual están arropando, atiende medianamente a dicho grupo y sin embargo también vivimos en una situación de elitismo cultural y fenotípico muy alto en el caso sudamericano, que también aplica a Bolivia, y no será el único. O sea, en Brasil no ha llegado un presidente negro, en Argentina no hay partidos mapuches, bueno, en la zona Argentina-Chile no hay partidos mapuches, en el caso guatemalteco apenas se coló una presidenta indígena para la primera ronda y sin embargo tuvo una elección mínima y marginal. Creo que entonces lo que estamos viendo es un caso de un racismo cultural sumamente entronizado que tiene la sociedad sudamericana. Digo, también el caso mexicano, ahora que lo pienso, Marichuy ni siquiera entró a la lista de los electores, hubo una cantidad mínima quienes lo eligieron como candidato independiente. Y en realidad sí hay un racismo cultural engarzado, sistemático, que está llegando. Cuando Evo llega a la presidencia, no solo llega por un partido asociado a prácticas cocaleras, que además eso fue repudiable desde su momento de la elección. Además,
llega con la bandera de los indígenas, lo cual es un fenómeno, es pro y contra. Por un lado está hablando de los grupos más desposeídos, por otros grupos desposeídos con frecuencia no tienen las redes y la estructura de poder que tienen otros grupos, y eso también lo fue desgastando eventualmente. Por eso digo que fue su rifa del tigre, no ganó con la misma bandera con la que fue medrando su propio apoyo. No atendió de manera cabal una deuda que era imposible de atender porque implicaba siglos de atención, y además se enfrentó con un elitismo que se vive muy fuerte en Bolivia. Yo todavía recuerdo a algunas personas, recuerdo un conocido de Cochabamba, quien tenía mucha dificultad en sentirse indígena. O sea, tú lo veías, pues sí era fenotípicamente alguien de herencia indígena, nada más que su estatura era mucho más alta que el indígena promedio, y él sentía, por tanto, que era más cercano a Europa que a su propio país. Pero eso me parece que es una cuestión muy cercana a varios grupos de élite brasileños, boliviano, quienes antes que sentirse cercanos a la bandera de Evo Morales, seguramente sentían desagrado y rechazo solamente por su cercanía con el pensamiento y prácticas del indigenismo. No creo que sea una dirección. Digo, actualmente Trump apenas puede salir de su impeachment como para realmente tener capacidad de vincular. Seguramente tiene una injerencia en tanto diálogo, y además hay motivos para que dicha injerencia sea real. Estaba pensando que la OEA también es un conjunto de organismos, es un conjunto de estados que se reúnen para pactar. Ahora bien ha habido disputas, ¿no? Como cuando aparece el ALBA encabezada por Evo, por Lula, por el presidente de Venezuela que estaba previo a Maduro, Hugo Chávez, cuando estaba Cristina, cuando estaba Michelle Bachelet, y entonces se veía un ambiente sumamente socialdemócrata en América, particularmente en América del Sur. Me parece que la OEA es una confluencia de todos ellos, ¿no? No puede decirse que está necesariamente dirigida por Estados Unidos, pero en el contexto de la coyuntura actual, donde en vez de Lula tenemos a Bolsonaro, donde en vez de Bachelet tenemos a Sebastián Piñera, quien además gozaba un amplio prestigio en la región por toda la zona, por toda la influencia que tenía hasta hace unos 20 días. Teníamos a Mauricio Macri, quien decía políticas abiertamente de derecha. Tenemos a Jimmy Morales en Guatemala, tenemos a Lenín Moreno, tenemos a Iván Duque en Colombia. Entonces son una serie de personas que tienen una cercanía muy fuerte con Estados Unidos. Especialmente el caso más fuerte me parece el de Bolsonaro. Bolsonaro además gana a partir de una estrategia, y regreso a tu tema original, que es el de la posverdad, pero una estrategia que además fue pactada y enseñada y engranada y purificada a partir de uno de los asesores más fuertes que hoy en día está en el estrado de los acusados en Estados Unidos, que es Steve Bannon. Steve Bannon, que además se preciaba de construir partidos de extrema derecha en Europa. Luego, significa que tienen una deuda, el caso brasileño, muy fuerte con él. Bolsonaro gana mucho gracias a la estrategia de Steve Bannon. Y regreso al tema de la posverdad, y creo que eso es como lo que podríamos decir para señalar que no está cercano, no está dirigido, pero sí tiene cercanía con ello. E insisto, el caso de la posverdad en el caso brasileño me parece que ejemplifica muy bien. Bolsonaro entiende muy bien las reglas con las cuales llegó Trump a la presidencia. Manda noticias que exacerben una verdad, pero que además los predispongan frente a ello. Y entonces ponen al candidato del PT, Haddad, junto a una persona de orientación homosexual, con un aspecto sumamente transgénero, y de repente le dicen, ese se limpió el culo con la bandera de Brasil y la Biblia. El PT va a adoctrinar a tus hijos a que tengan relaciones desde los 4 años. El PT, si gana Haddad, va a hacer que haya mamilas con formas de pene para que los niños se acostumbren a la sexualización desde la infancia. Eso a una sociedad que además es altísimamente evangélica, como es el caso brasileño, pues le vuelve sumamente peligroso. Y entonces se vuelve un boom, un riesgo. Y entonces lo que va haciendo es, si bien el PT nunca ha sido un partido que esté a favor de una agenda queer, tampoco es un partido que esté rechazando las peticiones del movimiento LGBT, del feminismo, de los grupos marginados, de los grupos de gente afrodescendiente, de los grupos indígenas. Pero lo que hace la posverdad, que le hace Bolsonaro vencedor,
a través de las estrategias que sugirió Bannon, es exacerba los riesgos. Ponlo como una perspectiva de algo indeseable. Entonces, si bien no, eso regresamos al tema de la OEA, si bien eso significa que no hay una relación directa de vinculación de Trump dirigiendo la OEA, sí tiene una alta influencia a partir de que hay algunos estados que tienen una deuda muy fuerte. Digo, también el caso recientísimo de hace un par de días, donde todos los estados votaron en contra del bloqueo que está haciendo Brasil, Estados Unidos e Israel a Cuba, Ucrania, quien además está ahorita en el ojo del huracán por los escándalos, y Colombia, liderada por Iván Duque, se abstuvieron. Todos los demás países votaron en contra de ese bloqueo. ¿Qué significa esto? Que entonces no hay una necesariamente relación entre la OEA y los casos que están ahí. O sea, no es dirigida por, pero sí tiene una vinculación fuerte que tiene deudas políticas.